A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros en un nuevo espacio de Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Fernando Del Vecchio. Él actualmente es el director del UISEC Business School. Él es doctor en Dirección de Empresas de la Universidad de SEM en Argentina. Es autor y asesor empresarial, conferencista internacional, profesor de programas de maestría en Argentina, México, Ecuador y Panamá. Ha sido parte de varios comités editorial en el área científica y consultiva de instituciones y publicaciones académicas, y actualmente lidera el Business School de la Universidad Internacional SEC. Fernando, ¿cómo enfrentar ese nuevo reto en la vida de un profesional, un PhD, experto en negocios, de una serie de elementos, y estar a cargo de un espacio académico tan importante? Bueno, ¿qué tal, Claudia? Muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo una trayectoria diversa que se enfoca principalmente en temas de negocios. Me he especializado en temas de economía creativa, lo que habitualmente se conoce en muchos países como economía naranja, y he llevado esta iniciativa a los espacios académicos donde yo trabajo, y he trabajado también. Vengo de otra institución universitaria aquí en Quito y trabajo en la UISEC, en el Business School desde hace unos 45 días. Así que la verdad que tengo un desafío muy importante debido a la situación que encuentro el Business School y la proyección que estoy teniendo para la propia unidad, ¿no es cierto? Te puedo contar que la impronta con la que trabajamos y la que estoy comunicando, no solamente a mi equipo, sino a los estudiantes de pregrado y de posgrado, es la de formar personas de alto desempeño y profesionales efectivos. Entonces, con esa impronta es que filtramos toda la información y toda nuestra vinculación con estudiantes, con graduados, con docentes, con la intención de que todos podamos trabajar de manera enfocada en ese propósito, ¿sí? El formar personas de alto desempeño y profesionales ¿Cómo efectivos. lograr esto y qué significa? ¿Cómo definir a quienes nos miran y nos ven a través de las redes y lógicamente a través de telesucesos, personas de alto desempeño? Porque uno siempre escucha deportistas de alto desempeño, pero ¿cómo entender en profesionales? Y yo hablaría de ciudadanos globales, hombres y mujeres de alto desempeño en el mundo en el que vivimos. Voy a ponerte el siguiente ejemplo. El ser un profesional de alto desempeño significa realizar actividades, pensar, decidir, actuar de una manera tal que a partir de lo que realizamos, la percepción de de aquellos con los que nos vinculamos genere un incremento en nuestro precio de marca personal. Es decir, si yo prometo algo y lo cumplo, en términos de con quienes me he comprometido, podría pensar que sube mi precio de marca personal porque prometo algo y lo cumplo. O prometo que voy a realizar cierta actividad y la cumplo, pero de una manera efectiva, agregando valor. Ahora bien, pongamos el ejemplo contrario. ¿Qué sería una persona de bajo desempeño? Alguien que, a través de lo que hace o de cómo lo hace, en términos de la percepción de terceros, su marca personal baja de precio. Por ejemplo, prometo que voy a hacer algo y no lo hago, o prometo que voy a conseguir cierto resultado y no lo obtengo, y doy excusas y me quejo sobre la situación. Es decir, una persona de alto desempeño incrementa todo el tiempo su precio en términos de marca personal, y una persona de bajo desempeño se comporta de manera tal que su precio en términos de cómo lo perciben los demás baja de cotización. Comprendido.
¿Esto cómo lograrlo con los estudiantes? Porque vivimos en un mundo diferente al que lo teníamos hace 10, 20 o 30 años, en donde la palabra pesaba mucho, el prestigio pesaba mucho, pero ahora vivimos en un mundo lleno de imágenes, con redes sociales y una serie de elementos. ¿Cómo hacer compatible la marca personal con lo que yo pongo con mi huella digital? Porque es así, la Bueno, huella digital o la impronta digital que lo voy haciendo y a veces los jóvenes no entienden que lo que suben en las redes también son parte de su marca personal. todo lo que hacemos, todo lo que comunicamos en diferentes canales, ya sea redes sociales o a través de nuestra vinculación cotidiana directa con otras personas, transmite marca personal. Entonces, yo no puedo lograr que el estudiante haga lo que yo pretendo a partir de comunicarle la importancia que tiene de cuidar su marca personal en redes, pero puedo fomentar el hecho de que estén atentos a esto y se hagan responsables acerca de lo que hacen y lo que publican, porque todo esto finalmente queda plasmado para siempre, para siempre. Es decir, es difícil subir algo a internet, subir algo a las redes y que eso simplemente sea borrado y esperar que eso no aparezca nunca más. Eso está en algún lugar, hay algún registro. Entonces, con los estudiantes, yo lo que planteo es todo lo que ustedes suben, todo lo que ustedes dicen, todo lo que ustedes comentan, todo aquel comportamiento que tienen, tiene consecuencias. Entonces, en algún punto, uno tiene que administrar mejor sus emociones para evitar que esas emociones, que a veces son un poquito, a veces surgen emociones un poquito más agresivas, ¿sí? Por lo que vivimos en sociedad, y aquellas personas que no la pueden administrar de manera correcta pueden exacerbar sus comportamientos y generar actitudes de bajo desempeño. Entonces, no digo que todo el mundo esté todo el tiempo contenido, sino que se administren las emociones para evitar trasladar eso a actividades, a publicaciones que pueden ser perjudiciales en el corto, mediano, largo plazo. Entonces, se trata de ser conscientes sobre eso, porque hoy estamos mucho más expuestos de lo que estábamos hace 2, 5 y 10 años. El mundo cambió completamente, entonces el ser consciente sobre esta situación puede lograr que finalmente todo el tiempo estemos presentes en cuanto a qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para evitarnos dificultades a futuro. Que ser consciente que comunica todo el tiempo en los diferentes canales que utiliza y tiene que ser consciente de lo que dice y las repercusiones que puede tener. Ahora, ustedes también, Fernando, en el UIC Business School están trabajando en aquello que habla sobre transformación digital que impulsa a los emprendimientos y empresas. ¿Cómo están? ¿Qué proyectos están arrancando? ¿Cómo ser parte de ellos incluso cuando la información que nos llegó, se habla de transformación digital, pero llegamos a temas como el tema de metaverso, que a veces nos cuesta entender, pero estamos dentro de ese tipo de espacios en el mundo actual? Nosotros aquí en el Business School tenemos un programa de transformación digital que es una maestría en negocios, ¿no es cierto? Un MBA es un programa que forma a directivos en términos de dirección y gestión empresarial. Es decir, que permite formar a una persona en una posición de director ejecutivo, de gerente general o, en el caso de que esté en una gerencia operativa, incrementar sus capacidades, sus habilidades y conocimientos para acceder a una posición de mayor jerarquía. Ahora bien, esa fusión entre lo que significa un MBA y la dirección de transformación digital significa que ese directivo va a entender la manera como vincular todas las operaciones internas de su compañía con el mundo externo, de forma tal que esa transformación digital, que en muchos casos puede ser entendida solamente con la intención de vender más, y por eso muchos lo identifican con el e-commerce, en realidad tiene que ver con la relación entre el mercado y la empresa a través de herramientas tecnológicas, de forma tal que cuando, por ejemplo, a través de un sitio web, un cliente o un consumidor, ¿sí? Pero un cliente puede solicitar una cita para realizar una determinada interacción con la empresa, la que fuese, eso dispara muchos procedimientos y dispara
tareas y actividades para diferentes personas dentro de la compañía, de forma tal que cuando sucede la interacción con el consumidor, esa interacción debe ser satisfactoria en términos de experiencia. Pongamos el siguiente caso. Yo vengo hacia el Business School, me encuentro con un local que vende neumáticos, ¿sí? Para automóviles. Esa casa forma parte de una cadena muy importante de venta de neumáticos. Ahora, si yo quiero cambiar los neumáticos de mi automóvil, podría ingresar al sitio y verificar si los neumáticos que quiero están disponibles, dónde están las agencias donde puedo realizar el cambio, el precio, la cita que puedo tomar, y entonces al elegir todo eso, dispara actividades dentro de la compañía para que esa cita esté disponible, las personas disponibles en el momento en el que yo acudo a la cita, en la agencia que quiero, para que los neumáticos estén listos para realizar la experiencia, para realizar la compra, y de esa manera entonces ese proceso de transformación digital es una interacción entre el mundo externo y el mundo interno de la empresa. ¿Me explico? Entonces, ¿Cómo lograr ese link? Porque a veces uno piensa transformación digital, pero nos hablan de una serie de apps y temas, y a veces vemos como si fuera un mundo aparte. ¿Cómo entender lo que es parte de todo e integra los procesos, el día a día de cada uno de los empleados, pero también de los clientes? Entonces, ¿cómo lograr esto? Porque igual, fuera de micrófonos decíamos, a veces nos cuesta el combinar la agenda virtual con la agenda presencial. La presencialidad sigue teniendo un gran peso, pero ¿cómo lograr comprender que todo estamos en un todo con las dos? Un tema híbrido, un tema blended, como lo queramos llamar. bueno, una aplicación en realidad es un punto de interacción entre el mundo virtual y el mundo real, ¿no es cierto? El virtual también es real, a lo que me refiero es al mundo físico. Es decir, esta compañía que comercializa neumáticos en realidad tiene actividades físicas, ¿sí? A través de una aplicación, el cliente ingresa al mundo interno de la organización para solicitarle una determinada información y generar una cita que luego se convierte en una actividad física. Es decir, finalmente este consumidor va al lugar para que la actividad física de cambio de neumáticos tenga lugar, ¿sí? Esto de la virtualidad finalmente es solamente una manera más de interactuar. Por ejemplo, una clase virtual significa que los estudiantes no están presencialmente en el mismo espacio físico que puede estar el docente. Puede estar el docente en un lugar y los estudiantes desparramados por el mundo. Coinciden en un espacio virtual a través de una herramienta tecnológica. Entonces, claramente la metodología puede variar un poco, pero finalmente lo que se intenta es generar un espacio donde suceda el aprendizaje. ¿Me explico? Sí, este espacio es fundamental. Ahora, hablamos de uno de los MBA de el espacio de la SEC, que tiene que ver con transformación digital. ¿Qué otros MBA tienen? ¿Qué otras especialidades están acorde a lo que vivimos? Porque el mundo actual es un mundo absolutamente cambiante y diverso. Bueno, tenemos un programa MBA puro, que es lo que habitualmente se entiende como un programa de formación para directivos. Y tenemos este programa de transformación digital que es un MBA con esa mención. Entonces, ese directivo puede, además de aprender o de formarse en habilidades, conocimientos y las actitudes necesarias para dirigir una organización, también entiende ese vínculo entre el afuera y el dentro de la institución a través de las herramientas tecnológicas. Esos son dos programas que nosotros estamos manejando. Además, tenemos una maestría en gestión de proyectos y una maestría en negocios internacionales. Entonces, manejamos 4 programas de maestría y 2 pregrados, que son la licenciatura en administración y la licenciatura en negocios internacionales. Es decir, es un espacio bastante amplio de temas de conocimiento. Ahora, ¿cómo insertar al estudiante? Como hablábamos del tema de las tecnologías, transformación digital y todo aquello, pero en el día a día del mundo económico que estamos enfrentando. O sea, de pronto un dólar que no se devaluaba en 20 años se devalúa ahora. Vemos que nosotros somos una economía dolarizada y que inflación casi no la sentimos, pero existe. Pero Fernando es argentino y la inflación es una locura.
Es decir, cómo lograr que quien estudie un MBA logre captar todo esto que está sucediendo de manera simultánea en el mundo. Vemos también la devaluación del euro, el crecimiento del dólar, al mismo tiempo, o sea, una serie de elementos que no logramos a veces captar, pero si hago negocios tengo que tener pendiente todo ello. Bueno, porque en definitiva, hoy a la mañana estuve conversando con estudiantes de pregrado porque hemos tenido un evento sobre empleabilidad, ¿no es cierto? Y yo lo que les contaba a los estudiantes es que el mundo académico es un tipo de juego y el mundo del mercado, el mundo real. Y el mundo del mercado, el real, es otro tipo de juego. Y ambos juegos tienen incentivos y premios distintos, ¿sí? Ahora bien, como se trata de juegos con reglas implícitas que debemos conocer, que nadie nos explica, y reglas explícitas que están presentes y todo el mundo las conoce y te las pueden transferir, entonces tenemos que entender qué significa jugar bien, cualquier tipo de juego. Porque el mundo de la academia, para jugarlo correctamente, un estudiante podría decirte que tiene que responder a los pedidos de los docentes, responder los ejercicios que les plantean para tener buenas calificaciones y de esa manera calificar muy bien en el ranking dentro de lo que implica el listado de estudiantes, ¿no es cierto? Ahora bien, el mundo real no tiene ese ranking, no tiene rúbricas, se maneja bajo otras reglas, de forma tal que tenemos que entenderlas rápidamente para ver de qué manera podemos reaccionar y jugar de manera efectiva. Entonces, ¿cómo jugamos correctamente? Porque aquí de lo que estamos hablando es, un estudiante se forma en ciertos conocimientos, ciertas habilidades y se intenta que tengan ciertas actitudes para jugar de manera efectiva. Ahora bien, con todos esos conocimientos, con todas esas habilidades, ¿de qué manera interactuar con el mundo para ser efectivo y ser una persona de alto desempeño? Bueno, jugar bien significa, primero, diagnosticar con precisión. Segundo, tomar decisiones de calidad en función de ese diagnóstico que hacemos. Y tercero, implementar las decisiones de manera eficiente. Entonces, en términos de lo que acabas de mencionar respecto a la inflación, podemos saber lo que significa la inflación, podemos saber las causas de la inflación, podemos saber cómo eso nos afecta empresarialmente, pero en definitiva, si no hacemos un correcto diagnóstico de lo que sucede en la realidad, va a ser difícil que podamos tomar decisiones de calidad para implementarlas de manera eficiente. Entonces, no se trata únicamente de, por ejemplo, en el caso de la academia, de otorgar cartones y que el estudiante diga, ahora sé porque soy licenciado en o tengo una maestría en. Se trata de que esa persona haga algo con su título de forma tal que se convierta en una persona de alto desempeño y en un profesional efectivo. Sí, pero ¿cómo entender que el juego de la academia versus el juego del mundo real, por decirlo así, o de la academia versus el manejo de una empresa en la parte económica, son temas reales y que de pronto en la academia yo pierdo puntos, pero en el mundo real puedo despedir personas o contratar personas y esas personas viven gracias al salario que ganan? Uno a veces ve los números y a veces la crítica que uno hace a un economista, ve números fríos, pero no se dan cuenta que atrás de cada número existe de pronto una familia o existe un niño enfermo y todo aquello. ¿Cómo dar también en esto del alto desempeño la sensibilidad al lado económico que a veces sentimos que no es tan simple, que tenga la sensibilidad de la parte social? Evidentemente, dirigir una organización de cualquier tipo representa un desafío, porque puede ocurrir que alguien en esa posición de responsabilidad requiera resultados que le solicitan desde otro ámbito, directorio, que tenga más que ver con los números que con el cuidado de las personas, ¿no es cierto? El liderazgo tiene que ver con cuidar a la gente. En ocasiones, lo que sucede es que le piden al directivo que corte lo que deba cortar en términos de costos, por ejemplo, para mantener los números en un determinado nivel. Ahora bien, ese directivo podría entender y debería, o podría también defender esa posición, porque en términos de cortar costos, uno podría estar eliminando músculo organizacional. Entonces, en ocasiones, con la intención de llegar a un determinado número, uno lo que hace es eliminar empleos, eliminar de la nómina a ciertas personas, simplemente por cumplir con esa meta numérica.
y lo que está perdiendo es capacidad para ponerse nuevamente en funcionamiento, y eso podría ocurrir dentro de 2 meses, porque en definitiva las personas sí que son valiosas. El tema es que a veces quienes dirigen no entienden su rol como líderes y solamente entienden su rol como jefes o como simplemente obedecedores de órdenes que provienen de otro lado, y de esa manera también justifican lo que hacen, ¿sí? Sí, pero también es complicado porque cuando eres parte de una red multinacional, el techo de un año se convierte en el piso del siguiente, en ingresos. Sí, Es muy duro. tengamos en cuenta lo siguiente, que nada crece para siempre, ¿no es cierto? El mundo en el que vivimos está configurado de manera tal donde todo pareciera que debe crecer indefinidamente. Ahora, todos sabemos que el pensar que algo va a crecer indefinidamente es infantil. El problema es que a alguien le va a explotar la pelota, ¿viste como el juego este de que se pasan la pelota y en un momento alguien recibe la pelota, el juego se corta y esa persona tiene que salir del juego, ¿no es cierto? Entonces, la economía es un juego de ese tipo. ¿Es un juego perverso? Sí. ¿Es un juego un poco cruel? Sí. Pero finalmente no se puede salir de ese juego. Entonces, en algún punto también quienes dirigen están pendientes, en la medida en que puedan entender dónde está la pelota, en algún punto también están pendientes de que no le llegue la pelota y se corte la música para evitar salir ellos, ¿no es cierto? Entonces, todos estamos dentro de un juego que puede ser un poco cruel y perverso, no hemos diseñado ese juego y tenemos que responder en algún punto también a las reglas explícitas e implícitas de ese juego con el que a veces no estamos de acuerdo, pero que tenemos que jugar. Pero eso es el juego de la vida, por decirlo así. Para terminar, Sí. Fernando, hemos escuchado ya de las maestrías, de los programas de pregrado que tienen, de los diplomados, hacia dónde espera Fernando del Vecchio ubicar al Business School de la UISEC para el año 2023. Ahora, mi intención, más allá de que el sistema siempre pretenda incremento de la matrícula, en realidad lo que yo pretendo es transferir esta impronta de formar personas de alto desempeño, profesionales efectivos, de forma tal que esto se convierta en un propósito organizacional, ya no dirigido únicamente al Business School, sino un propósito de tipo organizacional, un propósito un poquito más amplio de lo que significa la escuela de negocios, y que a partir de esa impronta podamos trabajar específicamente en un tipo de formación más profesional, más vinculada con lo que significa estar trabajando en el mercado, para que no haya esta diferencia entre lo que es la academia y lo que es el mundo. Porque mucha gente entiende, a veces de manera equivocada, que la academia va en una dirección y el mundo va en otra dirección. Sin embargo, quienes dirigimos, nuestros docentes, nuestros administrativos, viven el mundo real de una organización que trabaja en el mundo real. Entonces, eso es lo que queremos también transferirle a los estudiantes, para que no crean que están viviendo simplemente en una burbuja durante un tiempo y que luego salen al circo donde hay leones de verdad que podrían intentar perjudicarlos, ¿sí? Por algún modo, para llamarlo de alguna manera. Es decir, formarlos para que puedan jugar el juego que tienen que jugar, entendiendo que a veces los juegos son un poco distintos, pero que tienen muchísimas coincidencias. Pero que la vida es un juego muchas veces peligroso, pero hay que saberlo, saber las reglas, acatar las reglas, y lo que Fernando del Vecchio decía al inicio, el marcar y tener una marca personal, ser personas de alto rendimiento, en ir incrementando esa marca, ir incrementando la credibilidad que tenemos en cada uno de esos sectores, y eso nos convertirá en profesionales y en seres humanos que pueden desenvolverse en el mundo en el que vivimos. Queremos agradecer a Fernando del Vecchio, quien es el director de la UIC Business School, esta entrevista, y estaremos pendientes de nuevas novedades que nos traiga la parte académica. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Verde 2.0. Nos vemos en 7 días más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.